ingeniería, lejos actualmente lo mejor de Sudamérica, y una obra política también importantísimo, una obra federal por excelencia, amparado en el artículo 107 de la Constitución Nacional. Se hacen este acuerdo de provincia Entre Ríos y Santa Fe, pero, a ver, no es cualquier cosa, ese acuerdo se puede hacer en cualquier provincia, ¿no? Sí. Pero hacer un acuerdo donde en el medio está el río Paraná y la tierra nuestra está por debajo del río, la verdad, no es poca cosa. Bueno, estas son las reflexiones que uno tiene de este túnel, el orgullo mío particular, yo soy paranaense, de que me agarre en mi vida de militante político dirigiendo el túnel ahora, cuando cumplo los 50 años, y en fin, una cantidad de reflexiones a los obreros que trabajaron en esto, al personal luego que trabajó ya con el túnel inaugurado, en el que se le hicieron todos los mantenimientos sugeridos por las empresas en aquel entonces, en el cual tiene vida, no digo eterna, pero tiene mucha vida todavía el túnel, justamente porque se han hecho las cosas que no han dictado quienes los construyeron. Juan José, acá tenemos uno de los buzos, uno de los trabajadores. Me gustaría que hable un ratito con él. Estamos en contacto también con Lucero Ricardo, que está aquí en nuestro estudio. Lucero, ahí lo está escuchando también Juan José Martínez. Ahí lo está escuchando. Es para mí un agrado estar en la tierra entrerriana para festejar estos 50 años que significan la vida, la arteria principal que tuvo la Mesopotamia para tener contacto con la Argentina exterior, gracias a un visionario gobernador Uranga, visionario doctor Silvestre Beni, que hicieron lo imposible para que esto fuera concretado a pesar de muchos obstáculos. Es esta vía a la cual usted recién refirió que tal vez no cumpla mucho. Tal vez sí cumpla mucho 50 años, si se lo cuida, si se lo atiende como corresponde, porque es único en el mundo el sistema que se empleó para hacer este túnel. Es único en el mundo el río Paraná. Y hacer esta obra de la forma que se hizo, con toda esa tecnología de una empresa alemana que tuvo a su cargo la construcción de tanta gente que pudo trabajar, de tanta gente que puso con su conocimiento al servicio de esta hermosa y única obra en el mundo. No es cualquier cosa, es única en el mundo. Habrá túneles, pero no de la característica con que fue hecha esta obra. Entonces, para mí, como buzo y hoy representando al amigo Juan Carlos Bossetti, que desearía que hubiera estado aquí presente para decir esta palabra, porque él fue, si se me permite, el salvador de mi vida. Yo tuve un accidente en el túnel y él fue mi salvador. Él, que fue el director de la magistral obra, él que fue el director de los buzos, el hombre que daba las direcciones correctas, el hombre que supo
trabajar en esto que es hoy, sí, dicho, yo vengo desde Carlos Paz. Sí, ahí el director le quiere decir algo porque justo él tiene que ir a la asunción del gobernador. ¿No está escuchando todavía, Martínez? Sí, yo... Un papel muy preponderante en el túnel. Trabajar a ciegas en el río Paraná no es para cualquiera, por eso en los trabajadores los buzos sí tienen un reconocimiento, y además sabemos de esta historia de que han salvado, entre ellos han salvado un par de buzos, y no es poco salvarle la vida a un compañero de trabajo. La verdad que es un orgullo como trabajador, y en este caso comparto absolutamente todo lo que dice el señor con respecto a esta obra maravillosa que ha unido, además de unir la Mesopotamia con la Argentina, en el eje hoy es el eje del Mercosur. No es poca cosa. Juan José sí tiene justo que estar ahora con el gobernador. Si lo quieren saludar para despedirlo, y después seguimos nosotros, si quieren. Ahí está. Sí, Juan José, está hablando Raúl Pateler. Sí. Quería recordar lo que estuvimos hablando ayer en el despacho tuyo, el tema de que son obras que, como los intendentes, eso no lo hacen saber porque son obras que no se ven, como ser aguas y cloacas, como decía usted, que decía Sparsman, que, claro, efectivamente. Ahí se tiene que retirar, la verdad que... Mañana, Sí. viernes, nos vamos a encontrar. No, gracias a usted, José Martínez, sabemos que está entrando y le agradezco por esta comunicación. Bueno, Juan José, el viernes nos estamos viendo ahí con este señor Lucero y con Juan Carlos Gossetti. Hasta luego. Gracias. Que tenga buen día. Ahí estuvimos con el director del túnel subfluvial, Juan José Martínez. Él justo estaba entrando, realmente estaba entrando a la asunción del gobernador. Y bueno, la verdad que muy lindo, todos estos 50 años del túnel, pero lo tenemos a Lucero Ricardo acá, un buzo. A ver, nos gustaría que nos cuente esa historia que estaba hablando de Bossetti, cuando usted tuvo un accidente. A ver, ¿qué nos puede contar de esa historia? Y bueno, yo tuve en ese momento que estuve trabajando a 33 metros de profundidad. Sí. Cuando hago la salida, cumplo mi tiempo de trabajo, hago la salida y por una causa de dolor de oído, yo no hice la escala para parar a los 3 metros a descomprimir mi organismo. Sí. Entonces salí directo y me fui al baño. Cuando salgo del baño, me agarro, estábamos en el remolcador, y lo veo a Bossetti que estaba del otro lado a unos cuantos metros. Entonces le hago seña que me estoy descomponiendo. Sí. Y que me estaba yendo al suelo. En ese instante reacciona a la velocidad que tiene que reaccionar un hombre que tiene todos los conocimientos para auxiliar a un compañero, en este caso buzo. Sí. Entonces él viene corriendo, hace que se ponga en marcha la lancha, me sube al hombro, vamos a decir, me lleva andando
hasta la lancha, me sube la lancha, me lleva y cruza y me ya hace poner en funcionamiento la cámara de compresión que es para justamente hacer descompresión fuera del agua. Claro. Entonces me introduce en la precámara donde se está nivelando la presión y después pasa a la otra cámara donde se está elevando la presión para llevarme a los 30 metros de profundidad. Cuando estamos adentro de la cámara y puesto en una camilla por él, yo siento que estoy volviendo a la vida. Perdonen si me quiebro. Es normal de un ser humano. Y cuando me tiene en la camilla, me estaba haciendo respiración boca a boca. En ese momento que despierto, lo primero que siento es el beso que me estaba dando con mucho olor a cigarrillo. Y bueno, desperté, se me dejó ahí porque ya venía el médico, porque me empezaron a atender, porque yo llegué ahí a donde me puso él con 2 de presión. Ya estaba yéndome. Entonces, como se lo he dicho personalmente a él y como se lo he justificado tantas veces, para mí es un padre. Para mí, a él que le debo la vida, le he agradecido eternamente y le sigo agradeciendo porque hoy estoy vivo. Es la contingencia después, me llevaron a 30 metros de profundidad y esa no era la profundidad a la que estuve trabajando. Entonces cuando me sacan a 0 de profundidad y el médico me revisa y me hace lo que se hace en los reflejos de las rodillas para ver qué reflejos tenía, no eran los adecuados. Entonces se decide volver a ponerme en presión porque yo había estado trabajando a 33 metros de profundidad. 33. Sí, señor. Es el máximo donde el túnel asienta sus bases, porque se canalizaba a esa profundidad para poder asentar los tubos. Y bueno, me llevan a 50 metros, eso demanda una más o menos 72 horas más para poder volver al 0. Cuando salgo, el doctor, que era doctor en aeronáutica, que se conectaba continuamente con la Escuela de Buceo de Marina, de donde yo había egresado, y hace las consultas pertinentes para el caso. Bueno, me vuelve a auscultar, hacer los reflejos necesarios para ver. Y entonces, después de ahí, se me interna en un sanatorio de Paraná para hacer una
estadía de rehabilitación en la cual estuve unos cuantos días ahí en un sanatorio. Rivadavia. Rivadavia, sí señor. Estuve ahí varios días, hasta que me dieron el alta. Pero un alta provisorio, porque yo en Santa Fe tenía que seguir haciendo una especie de, digamos, rehabilitación muscular. En aquel entonces había un solo aparato en Santa Fe que lo tenía una enfermera, entonces yo lo conocía al señor, al marido de esa señora y conseguí, su apellido era Blanco, entonces conseguí que esa señora todos los días o los días posibles de la semana, en aquel entonces, me pusiera los cables para que mis músculos se movieran. Ricardo, ¿y cómo era trabajar de buzo en aquellos años en el río Paraná, donde no se ve nada, realmente el agua es muy oscura, la turbulencia? ¿Cómo se hacía para trabajar? El buzo de marina, el buzo de la Subprefectura Marítima, como lo es Bossetti, adquiere el conocimiento de trabajar a ciega, trabajar con el tacto, con las manos. Sus manos son sus ojos. Sí. Y eso te lo hacen hacer con ejercicios que se hacen a profundidad en la escuela, en un tanque a presión. Entonces te llevan a la presión indicada, a veces 10 metros, a veces 20 metros, a veces 30 metros, que es hasta donde yo era buzo, en aquel entonces buzo de segunda se llamaba, porque después el buzo de primera llegaba a los 100 metros. Yo llegaba a los 90 pies, que son 33 metros más o menos. Todas esas prácticas que se hacen un poco en la base, en una esquina que tiene uno de las entradas de la base, en un rincón hacíamos las prácticas de buzo pesado, Sí. que fue lo que primero se usó en el túnel, que fue, creo, porque yo no lo conocí, un alemán que estuvo trabajando en el puente Colastiné, en el cual lo hizo buzo a Villata, un hombre que ya falleció, santafesino, y que para anécdota le puedo contar que la señora, cuando yo hacía la revisación y toda la rehabilitación para obtener el carnet de conductor, la que hacía el test psicológico me contó que Villata donó, o la señora tenía y donó en algún lado, la escafandra que usó de buzo en el puente Colastiné. Esa es una postilla. Sí. Después le puedo contar que usted en el río Paraná, a Sí. medio metro de profundidad, No se ve nada. no ve más nada. Así que a partir de ahí, su trabajo dependen de sus manos. Claro. No sé qué más. El equipo, vamos a contarle a los jóvenes que no sabemos cómo era el equipo de buzo, porque ahora decimos ser buzo es tener dos tanques, un tanque de oxígeno, una máscara y sumergirte. No pero es en esos tiempos, ¿cómo era? No era un tanque de oxígeno, es un tanque de aire comprimido, Ahí está. donde se envasa el aire Sí. a 250 kilos de presión en un tubo de 2 metros cúbicos. Hay un compresor
que los llena a eso, especiales compresores para eso, que llenan los tubos. Esos tubos, si es uno, Sí. dependen de esa capacidad que significa 250 kilos por 2 metros cúbicos. ¿Cuánto tiempo te puede dar debajo del agua? Claro. Porque a través, ese tubo tiene una válvula que viene a tu boca, que tiene una boquilla, Sí. que es el equipo de buzo autónomo. Por ahí hubo una equivocación, se lo llamó buzo hombre rana, Sí. y el hombre rana es una cosa muy distinta, que estudia en la misma escuela de buceo de la Marina, Sí. pero es un hombre para la guerra, que usa otro tipo de equipo. Muy distinto. Muy distinto. Ahí trabaja con oxígeno puro, Claro. y más allá de los 10 metros no puede ir porque le agarra borrachera. Por eso nosotros somos buzos autónomos, pero trabajamos con aire comprimido. También el buzo pesado también trabaja con aire a presión, de acuerdo a la profundidad que va el buzo pesado, que tiene en total, cuando vos te metés adentro y te ponen la escafandra, el peto, que ya te metiste dentro de un traje de goma, vos en total, más o menos, una persona normal de 1,75 m pesa 160 kilos, porque tiene unos zapatones que los tenés que mover, que tienen plomo. Eso, hoy a la fecha, ya ha caducado, como caducó los equipos de uso de los ingleses, los cuales te ponían un pecho, en el pecho y en la espalda los plomos. Sí. Después nosotros aprendimos con un cinturón de plomo, que era un cinturón con, digamos, plomo moldeado de 2 kilos. Y te lo ponías como cinturón en la cintura y tenía un arnés para hacerte todo ese equipo que es el buzo pesado, Claro. que practica en el mar, en la base de Mar del Plata, donde a pocas profundidades el mar es muy turbulento y muy turbio. Claro. Mar del Plata tiene esa cualidad. No es el mar de Comodoro Rivadavia, que es un mar límpido, Claro. que vos ves las profundidades. Y bueno, todo eso, yo he conocido el sur trabajando de buzo en la época de Frondizi, cuando abrió las fronteras de el petróleo. Una empresa norteamericana de nombre Texas estaba apostada ya. Y bueno, por accidentes que tuvieron los barcos que se anclan en boyas, que se amarran a boyas porque cargan el petróleo en las profundidades del mar, porque están lejos de la costa, y tienen una boya todo alrededor de la popa, más o menos 4 boyas, y ahí se amarran con cables de acero. ¿Qué pasó? El sur, en aquellos años, tenía, hoy calculo que no será tan liviano el aire como era en aquellas épocas, porque no había tanta contaminación.
las tormentas de viento superaban los 120, 140, 150 kilómetros por hora. Esos barcos que estaban cargando petróleo por medio de una manguera, Claro. entre medio de las boyas, Sí. tenían que soltar amarra y en algunos momentos no llegaban a soltarse. ¿Qué hicieron? Doblaron la tubería, movieron el muerto de 10 toneladas en las profundidades y torcieron las tuberías, y entonces fuimos a hacer el trabajo para que pudieran seguir cargando, y fuimos en un barco que fue preparado. Pero a mí y a mi compañero buzo nos dio la empresa que nos contrató un equipo, como dije antes, inglés, Sí. que era obsoleto. Para el trabajo que teníamos que realizar era obsoleto. En ese entonces todavía no existía la gran demanda del equipo de aire comprimido para el buzo autónomo. No estaban todavía disponibles para todo el mundo o para unos pocos el traje de neoprene que te colocas. Claro. Bueno, entonces vinieron dos buzos norteamericanos que llegaron al barco un poquito después que nosotros, una semana después. Sí. ¿Y qué pasa? Ellos consultaron con nosotros lo poquito que habíamos podido observar en el fondo del mar, qué es lo que había pasado. Bueno, nosotros dimos el conocimiento, yo principalmente porque era el encargado, di parte al buzo con el cual mediante nos conversábamos, sí, mediante un diccionario, inglés-castellano. Ahí sí iban. Entonces buscábamos las palabras. Aquel buzo se llamaba Jimmy. En un momento que se enferma uno de los buzos, porque a mí me mandaron a ir a las profundidades, el jefe que tenía la empresa, que era el vicedirector de la empresa Texas, un americano que había estado en la guerra, que tenía pierna ortopédica, que a las 2 de la mañana, si teníamos que trabajar arriba la mula, él estaba presente, porque tenía en juego 80 millones de dólares. En aquel entonces, date cuenta que estoy hablando de la época de Frondizi, o dense en cuenta, señores, escucha de esta radio prestigiosa de acá, de Diamante. Entonces, ¿qué pasó? Yo demoré demasiado porque mi traje era obsoleto y me hizo salir de inmediato, no me dejó estar en el fondo. Entonces, cuando llegué a la superficie con toda mi bronca, porque no me había dejado trabajar, Jimmy vino a darme una explicación del por qué. Porque yo había demorado 20 minutos para llegar al fondo. Y dice, ellos están acostumbrados a nuestro buceo, que lo hacemos mucho más rápido. Claro, unas semanas después se enferma el compañero de él. Entonces Jimmy me dice, espero que no lo esté cansando con mi alegato. No.
estoy contando un poco Interesante, muy un interesante. poco de la vida argentina, Sí. historia de la vida argentina. Entonces Jimmy me dice, ¿te animás a bucear vos? ¿No? Y salimos como a la 1 de la mañana, que era la baja mar, Sí. la que nos permitía trabajar 2 horas, ya sea en la pleamar o en la baja mar. En esas 2 horas teníamos que trabajar. ¿Qué teníamos que hacer? Las lingas de acero que colgaban del barco de una grúa con la cual se iba levantando la tubería, esas lingas de acero que estaban tensionadas, vos las tenías, la que quedó atrás y que se aflojaba, había que trasladarla 10 o 15 metros hasta donde vos podías llevarla. Sí. Y la volvían a tensionar. A todo esto empecé a sentir que el mar se empezaba a mover, el mar de fondo. Claro, mi compañero que atendía el teléfono, el comunicador conmigo en la profundidad, voy a acotar que el traje que ellos me prestaron y que yo veía que usaba era una escafandra Morse muy liviana, era un traje japonés, el traje que los vestía, era un traje de tela japonesa que era como si vos te hubieras puesto un traje de neoprene. Y tenían unas botas de gomas atadas con, dijera el campesino, con un tiento. Te pasaba los tientos, que se llaman perniles para atarte, y te ajustaba la bota hasta la rodilla. Sí. Ahí te colocabas una pesa de 2 kilos de plomo en cada pierna. 2 kilos. Nada más. Y entonces calcular que el traje que a mí me daba cada zapato pesaba 15 kilos. 2 kilos no es nada. Bueno, entonces tenía la movilidad tan buena que vos podías trabajar muy rápido. Claro. Podías hacer con ese traje lo que no podía hacer con el otro. Bueno, yo llegué al segundo cable y entonces mi compañero de arriba me decía, ¿estás bien? Y yo le contestaba, sí, voy trabajando bien. A rato, 5 o 10 minutos después, ¿estás bien? Le digo, sí, estoy sintiendo un poquito de mar de fondo, pero... Y entonces le digo, me parece que ustedes de arriba están sufriendo una cosa que a vos te está preocupando porque se está levantando mucho viento. Sí. Y me dice, sí, y va a ser conveniente que vos subas, que deje, porque ya había hecho dos pasadas y como se movía mucho la mula en la que estábamos con todos los equipos y los compresores de aire y todo que tenían los norteamericanos, bueno, le digo, subo. Entonces cuando subo arriba me doy cuenta que yo tenía razón, que el viento lo estaba sacudiendo mucho. Bueno, Jimmy, que estaba presente, me felicitó porque se dio cuenta de que yo era un buzo capaz, que tenía mucho conocimiento, tanto como él. Y argentino. Exacto, que es un argentino. Exactamente. Bueno,
eso pasó. Vino una tormenta de viento unos días pasados, todavía ya se tenía bastante levantada la cañería, pero tuvo que largar amarras el barco para campear el temporal de viento que venía. ¿Qué pasó? El barco se fue para el medio del mar a poner la proa de frente al viento para capear el temporal. ¿Y qué pasó? Se llevó la mula el viento, con todos los equipos, los compresores, los equipos de buzo, todo lo que había arriba en la mula se lo llevó. Y quedamos sin nada. Bueno, vino un remolcador un remolcador de Marina de Guerra, que estaba en la base de Tierra del Fuego. Sí. Entonces, vino, tomó conocimiento de qué es lo que había pasado, qué es lo que... Bueno. Ahí adentro de ese remolcador, que no me acuerdo si era el Diaguita, porque el Diaguita sabía estar en Mar del Plata. No lo tengo presente el nombre de aquel remolcador, pero sí tengo presente que estaba como buzo, aquel buzo de 2,20 metros de altura y de 100 y pico de kilos, que había recusado el curso porque él se había ido a la vida civil y después, cuando los militares en Córdoba tomaron la dirección de la gobernación y la municipalidad, él trabajaba en municipalidad y entonces se vino de nuevo a la Marina. Y él recusó su curso, hizo su curso junto a nosotros, los nuevos, y lo encuentro ahí. Entonces estuvimos charlando y yo le conté que se había llevado arriba de la mula compresores, se había llevado los equipos de buzo, le digo que son extraordinarios. Entonces lo fueron a buscar, pero todavía la tormenta seguía. La encontraron a la mula y la traían a remolque porque la engancharon con cable. Pero cuando la traían a remolque, el mar se las dio vuelta y se las hundió. Entonces se perdió todo. Entonces nosotros que éramos contratados para eso, no teníamos equipo de buzo, Claro. Y la empresa fue a La Boca, a Buenos Aires, y contrató a un buzo que trabajaba para Fonda. Y Fonda mandó como buzo un tal Caballero, que yo lo conocía de nombre, porque uno en el gremio conocía de nombre, porque yo anduve trabajando en Puerto Nuevo. Resulta que Caballero creyó que nosotros trabajábamos como dos horas nada más, porque éramos buzos de cuarta. Resulta que se quedó más allá de las 2 horas y lo tuvieron que sacar remolcándolo porque se lo llevaba la correntada del mar. ¿Por qué? Porque allá en Tierra del Fuego, en Bahía San Sebastián, donde era el embarcadero de petróleo, las variantes de altura del mar llegaron a tener en los meses que estuve yo, marzo, abril, mayo, junio, casi hasta julio, llegaron a variar 25 metros de altura. Eso te da la pauta del movimiento que tiene el mar, las correntadas que realiza el mar
Sí. y que van hacia el Golfo San Jorge, porque el desplazamiento del agua, Sí. que si la gente no lo sabe, lo maneja la luna. Acá, Ricardo, ¿sabes lo que me pregunta la gente? Sí. ¿Qué diferencia, nos estaba comentando sobre el mar, qué diferencia hay lo que trabajaste en el mar y con el río Paraná? La diferencia es que el mar en algunos lugares, digamos, Mar del Plata, mar adentro, unos 30 kilómetros, es clarita y el sol penetra y llega al fondo. Eso a 30 kilómetros de la costa del mar, porque Mar del Plata en su costa es turbia porque mueve la arena. ¿Y el río Paraná? Y el río Paraná, a medio metro de profundidad, se te acabó la luz del sol. Esa es la diferencia. ¿No? Sí, ahí. Tony, una pregunta para el señor. Tenemos 6, 7 minutos más si quieren. Bueno. Una pregunta, a ver, tuya, sobre el libro, sobre el túnel. ¿Qué le preguntarías a Ricardo Lucero? Bueno, con Ricardo Lucero lo vengo a conocer personalmente ahora, pero es como si no hubiera conocido de hace, no sé, Toda la vida. sí, es un hombre muy sencillo, muy comunicativo. Y en el libro está donde él reconoce, Víctor. ¿Quién es? Víctor Acosta. Exacto, sí, me pareció. Víctor Acosta, el que hizo el libro. Exacto, ¿Dónde exacto. está usted? Lo he tratado. De las voces de Montiel, cantante de las voces de Montiel. Ah, muy bien, esa no la sabía, Víctor, ¿eh? Cantante, escritor, docente. Sí, Y de las voces de Montiel, un grupo muy conocido. me ha comentado que ha escrito 9 libros, entonces puede ser que cuando me vaya me lleve uno. Seguramente, seguramente. Alejandro, el tema, como sé que está en el libro que está en tus manos, Sí. de cuando bajan con Bausetti a buscar ese balde que dice que había. Ahí Sí. se va a comentar Lo Lucero. ¿Tengo tiempo para comentar? Sí, hay 5 minutos. 5 minutos. Bueno, vino una tormenta en el río Paraná Sí. y había una balsa, o según Bossetti me dijo, era una tipo balsa, ¿no? Sí. Un catamarán o no sé qué, cómo llamarlo, porque estuvimos en su cosa, ¿cómo se diría? Nos sentamos en el suelo, en la planchada, Sí. con el mapa de aquel remolcador que se había hundido en la tormenta en el río Paraná, Sí. detrás casi tirando para el río, para el lado Santa Fe. Para el lado de Santa Fe. Entonces, yo y él, mirando cuál era la estructura del barco, por dónde podía ir yo a buscar. ¿Qué tenía que buscar? Un balde. En la sala de máquinas, vamos a decir así, Sí. donde trabajaban máquinas, que medían, yo creo, la profundidad, con una varilla y con la fuerza de lo que eso impulsaba a ese balde, podían medir hasta profundidades de 20, 30 metros para saber si la base de la tierra no tenía mucha arena, Claro. donde podía ser firme, hasta dónde era firme. Bueno, se hundió y yo bajé por el mástil porque estaba enganchado al mástil de esa cosa que tenía. Por esa guía yo bajé y entré por una escotilla que ya la había visibilizado en el mapa, y cuando estoy entrando toco que sobre mi cabeza había un tambor de algo de aceite o de gasoil o de lo que sea.
pero se ve que no tenía mucho y estaba flotando casi en la puerta de la escotilla. Entonces yo seguí y llegué al piso, al piso de esa embarcación. Y fui derecho viejo hacia donde estaba el balde. Lo busqué, lo encontré. Era un balde como si fuera el de albañil, sí, pero que tenía 2 manijas de fierro a los costados. Ajá. Y que pesaba sus buenos kilos porque por dentro estaba forrado con plomo. ¿Por qué estaba forrado con plomo? Lo que contenía dentro era energía atómica. Energía atómica. Exactamente. Entonces eso había que sacarlo porque si no, la empresa iba a tener que ir a Energía Atómica de Buenos Aires y declarar que eso estaba en el fondo del río. Cosa que sí dura 1000 años, pero también se puede llegar a destruir y puede contaminar, porque es energía. Y bueno, lo enlacé con lo que llevaba el cabo yo para hacer el trabajo, lo até y ellos, Bossetti, el que estaba arriba, de coso, lo izaron, lo llevaron y lo tuvieron arriba. Y entonces yo, cuando estoy emergiendo y paso por la escotilla, no estaba mal tambor, se lo había llevado la correntada. Sí, lo es. Así que, bueno, eso es todo. Ricardo, antes te quiero aprovechar, 50 años que cumple el túnel, ¿no? La última pregunta de mi parte es, ¿cuántos años más puede estar el túnel? Porque el otro día con la bajante se veía una malla que había alrededor del túnel. ¿Cuánto puede durar el túnel? El túnel, si no se realiza el puente que quieren realizar ríos arriba, sí, que hay un escrito por la empresa de Alemania que eso no se debe realizar, el puente. El puente. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer río abajo, en dirección a Coronda, donde tienen vías para que los trenes puedan circular por un puente que sea de vías para trenes y carretera. ¿Por qué? Porque si producimos eso, vamos a producir una turbulencia que ya la hemos sufrido y en algún momento el túnel tuvo que ser lastrado por dentro. ¿Por qué? Porque ríos arriba se formó un desvío del río que se produce por culpa de lo que se realizó con la 168. La 168 tendría que haber sido un puente como tiene el río Salado de Santo Tomé, que allá en el año 37 sí, eran ingenieros más visionarios que nosotros, porque el agua corre por abajo, claro, y circula libre. Pero no, ¿qué? Nosotros construimos digamos, un taponamiento que son toda la altura que le dieron para hacer las carreteras, para que llegara hasta el túnel. Eso produce lo que podría ser un estanque. Y entonces siempre el agua va a tirar a pegar sobre la costa de Entre Ríos y puede descalzar los tubos que están a 7 metros de profundidad. Y lo que ustedes vieron
Sí, esas mantas esas mantas. están por arriba para que no arrastre la arena que tiene 7 metros arriba del túnel subfluvial. Son 7 metros de altura de arena. Después aparece el río. Mire usted. Entonces, esas mantas protegen. Y si es necesario, y alguna vez el director, que el viernes posiblemente lo vaya a conocer, puede que si hay dinero, pueda poner más manta hacia arriba. ¿Para qué? Para que no haya estancamiento de arena, ni que socaven las mantas que están puestas. Sería lo ideal. Sería el preservamiento del túnel. Entonces, las futuras generaciones que vendrán detrás de nosotros dos, los que estamos vivos, Sí. hoy Juan Carlos Bossetti y el que le habla Ricardo Lucero, vendrán nuevas generaciones y podrán festejar otros 50 y algunos cuantos más 50, porque es una obra que puede durar infinitamente. La verdad que hermoso, ¿no? La charla, Tony, ¿qué te pareció? Sí, La verdad. calcular que yo me largué a hacer este libro con intención de que, vamos a ver, Bossetti en Diamante es un buzo que trabajó en el túnel, se lo conoce así, Sí. pero no se saben las dimensiones de lo que hizo este hombre, porque, como lo dice Lucero, no sé, Bossetti es una palabra mayor. Para mí, la amistad que me ha brindado y lo que hablamos todos los días con Bossetti, en Diamante no se la conoce. Sí. Y bueno, por eso me aboqué a buscarlo a Víctor Acosta para hacer este libro. No, siga. Para hacer el libro, que bueno, ahí lo tenemos en tu mano. ¿Viste? Acá me preguntan a dónde se vende el libro. El libro se va a vender a partir del viernes. Sí. Bueno, lo voy a vender ahí en nuestra... ¿En tu librería? Sí, lo pueden encargar y yo se los mando a la casa. Pero para Diamante, Sí. este libro tendría que ser como para un religioso a la Biblia. Y es más importante que eso porque ¿quién no ha pasado por el túnel? Y la Biblia, no sé, el religioso se acuerda cuando le pasa algo y esto. Pero esto lo vivimos continuamente. Como un día íbamos a Coronda con Bossetti, iba Sebastián Echeverre, y le digo a Bossetti, comentarle a Sebastián cómo le decía tu hijo como pasar por el túnel. Sí. Y Bossetti dice, sí, dice, yo a mi hijo, dice, mirá las cosas que yo hacía cuando no tenía nada que hacer. Sí. Y pasa por el túnel y una cosa que se siente más seguro que en cualquier lugar ni una bomba, según Bossetti, puede hacerle mal al túnel. Lo único sería ese puente o un terremoto, cosa que es difícil que haya acá, ¿no es cierto?, en nuestra zona. Pero es lo único que podía llegar a perjudicar al túnel. Ahora, Ricardo, ¿vos querías decir algo antes de cerrar? Exactamente. Voy a sugerir algo. Espero que los ciudadanos de Diamante puedan elegir una calle principal para darle el nombre de Juan Carlos Bossetti, Sí. porque se lo merece, porque en 16 años de trayectoria que anduvo por el mundo, ha hecho mucho, y es el hombre que siempre vuelve a Diamante, es el hombre que ama Diamante, y es el hombre que lo sigue custodiando a Diamante. Espero que algún día se le haga el reconocimiento que se merece. Eso es lo que yo digo, que los reconocimientos hay que hacerlo en vida.
Por supuesto. Tanto Juan Carlos Bossetti como el doctor Liotta son dos íconos de diamante que tendrían que tener en vida los reconocimientos, porque después, el día que no están más acá, ni se enteran de nada, pero es un reconocimiento que hay que hacerlo, me parece, en vida. Por eso hoy lo estamos haciendo público. Tony, la verdad que gracias a Lucero Ricardo, la verdad que hermosa la charla, bueno, tenemos acá un montón de mensajes. La verdad que gracias por venir. No, de nada, al contrario, el agradecido soy yo por poder expresar, porque para que el pueblo se entere hay que expresarse, y cuando uno se expresa con toda honestidad, tal vez la ciudadanía entienda los valores con la que nosotros hemos movido, con la que 50 años atrás movilizaron esa hermosa obra que a mí en Carlos Paz me la han ponderado. Gracias, Tony, gracias. No, gracias a vos, Alejandro, por el espacio, y cualquier cosa mañana por estar en comunicación con la gente, con él, si él lo escucha por internet, que va a estar en Santo Tomé, pueden salir al aire. Sí, no hay ningún problema. Tal vez me cueste. Bueno, gracias. Nosotros volvemos en cualquier momento. Quienes habló Alejandro Leonelli. Bueno, ahí estábamos hablando con Ricardo Lucero, buzo del túnel subfluvial. Después vamos a seguir. Han hecho un libro, Mi vida y el túnel, ¿no? El autor Víctor Acosta. La verdad que está muy bueno. Ahora vamos a seguir después hablando de la pauta publicitaria sobre este tema. Ya volvemos. Extra Gas, haz tu pedido por WhatsApp o llamanos al 0343